¿Cómo estás, Santi? Ya estamos en diciembre. Ya estamos en diciembre, fechas especiales. Así es, ¿te gusta la Navidad? Sí, me encanta. Los regalos. Los regalos. ¿Santa Claus o Niño Dios? Santa Claus. Santa Claus, ok. Bien. Pues la selección perdió. Sí. Fue descalificada del Mundial. Fue, la verdad, un ridículo lo que hicieron. 3 partidos y de regreso y la verdad es que les costó mucho, entonces sí fue... Sí. Ahí se aplicó la de la decepción mexicana, ¿no? Justo después creo que había visto por ahí unos fiches desde el 98, algo así. Llegamos a cuartos Exactamente. y perdimos, pero no sé, pero siento que hubo ahí un poquillo de... ¿Sabes qué? Yo creo que a los jugadores les hace falta ver el podcast de Mente Imparable, güey, para Sí. que se pongan las pilas y empiecen a jugar como Sí. jugaron los últimos minutos del Sí. último partido, güey. Porque ahorita jugaron muy chingón. Por ahí también vi una noticia del presidente de México que creo que les pagaron $1 millón. ¿En serio? ¿Por qué? Lo dijo en la mañanera. Dijo que quería que se regresaran porque creo que les habían pagado dinero para que perdieran. No. Sí. ¿En serio? En serio. Vi la noticia por ahí y estaba en la mañanera. Yo no sé si sea, o sea, lo vi por una red, pero sí es la mañanera. Pero no sé si sea 100% o fue un audio plagiado. Wow. Pero decía que quería que se regresaran porque él se había enterado de que les habían pagado dinero para que perdieran. Y él había hecho todo lo posible para que fuera la Guardia Nacional y estuviera cuidando a los mexicanos. Y al final se vendieron. Y fíjate que sí hay algo por ahí medio extraño, viéndolos jugar y todo. Se me hace que sí hubo dinero por medio. Pareciera, ¿no? Porque no jugaron como podían haber jugado. Claro. Ok. Entonces, hubo por ahí algún tema conspirativo. Si ustedes saben un poquito más, por favor, déjenoslo ahí en los comentarios. Sí. Sería interesante saber qué pasó, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya se acabó el Mundial para México. Ya estamos en diciembre. Viene la Navidad. Hay que ¿Pones arbolito de Navidad? Sí. Perfecto, entonces hay que poner el arbolito y hacer la carta y todo. La verdad es que son bonitas fechas y además son fechas de frío para que usen las pijamas de gangsta. Así es. Entonces por ahí también en nuestras redes van a ver ya cosas de la marca, sobre todo de la colección de invierno, que obviamente son pijamas. Así que ahí estén pendientes, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, hoy es el capítulo número 19. Y si ustedes vieron el capítulo anterior, les prometimos que hoy íbamos a platicar sobre el temazcal sanador o temazcal guerrero. ¿Ok? Entonces, toda una experiencia. Así que, ¿cómo ves, a ti? ¿Empezamos? Empecemos. Bienvenidos a Mente Imparable, el podcast en donde yo, Andrés Nevares y David Rangel les hablaremos sobre temas de desarrollo personal, motivación y experiencias personales para que juntos, ustedes y nosotros, logremos tener una mente imparable. Bienvenidos, podescuchas, bienvenidos a las personas que nos ven en YouTube. Y a todos los que nos llegan a ver en redes sociales, también sean todos bienvenidos. El tema de hoy es el temazcal guerrero, temazcal sanador. Así es. Santi, ¿alguna vez te ha tocado ir a un temazcal? Sí. ¿Y qué tal? Pues fíjate que todo lo que es temazcal, todo lo que es como un poco indígena, pues es mucho de conectar con la naturaleza, tu espíritu. Por ahí varias cositas que he vivido en experiencias que son bastante buenas. Reveladoras y te retan a ti mismo. Y fíjate que hace mucho tiempo quiero vivir, todavía no lo he vivido, o tal vez sí, pero tal vez, voy a dejarlo en duda, pero todo lo que es la ayahuasca, es algo muy importante en ciertos modos si tú quieres experimentar cosas nuevas. Y ahí va unos mitos que quiero desmentir,
que es de la ayahuasca. La ayahuasca dice que mucha gente se puede quedar en el viaje, eso es 100% falso, porque no es un viaje que hagas hacia afuera, sino haces interno y trabajas lo que son pues sí, o sea, todos tus errores, tus tus miedos, tus inseguridades, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy importante. Y segundo mito es que la ayahuasca te llama a ti. Tú no llamas a la ayahuasca, porque cuando tú vas con los chamanes y te preguntan el por qué vas a hacer la experiencia, si tú le dices, es que yo quiero vivir la experiencia ayahuasca, te van a decir cómo fue, o sea, cómo encontraste, o que, pues yo estuve buscando, no estás listo todavía. Cuando de repente tú le dices, es que me empezaron a aparecer videos de ayahuasca, me empezó a meter la idea de ayahuasca, el chamán te dice, es el primer paso para poder adquirir ayahuasca. Entonces algo importante es que la ayahuasca te llama a ti, y es cuando estás casi ya listo para... Obviamente debes estar una semana de preparación, eliminar ciertos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, son experiencias muy... Sí, muy interesantes, muy introspectivas. Yo he escuchado sobre las ceremonias de la ayahuasca. Y el día de hoy, creo que el temazcal es, digamos que, un paso antes de las ceremonias de ayahuasca. Entonces, yo creo que posteriormente nos tocará platicar ya a fondo sobre una experiencia completa de ayahuasca. Porque justo como tú dices, tiene una preparación, tiene que tener un porqué. Son varias cosas las que intervienen ahí ya en la ceremonia de ayahuasca. Así es. El día de hoy vamos a platicar sobre el temazcal, que digamos que es como de alguna manera es el son cosas un poco que no necesariamente tienen que ir de la mano, no es como que forzosamente tiene que ser un paso antes, pero es una experiencia que vale la pena que vivas antes de irte a una ceremonia de ayahuasca, ¿no? Entonces, y es sin ¿cómo se les dice? Sin meterte algo el temazcal. Exactamente. Es más natural. Es totalmente natural. Hay por ahí unas medicinas. Entonces vamos a empezar a platicar. La idea de este capítulo es que ustedes entiendan que el temazcal, hay varios tipos. Hay unos que son como más relajantes, como más de familia. En este caso vamos a hablar sobre el temazcal sanador, o también llamado temazcal guerrero. ¿Ok? Entonces, es toda una ceremonia y esto empieza desde que tú llegas. Vamos a platicarles cómo es una experiencia y por qué esto fortalece totalmente la mente. Obviamente sana también el cuerpo y fortalece la mente. Es por eso que entra en el tema de mente imparable, Así ¿no? es. Porque es un trabajo totalmente mental. Así es. Así que empieza la experiencia cuando tú llegas y haces con un como humo. Empiezan a hacerte como una tipo limpia, pero es más bien como para pedir permiso para entrar, ¿no? Entonces estas, digamos que plegarias van hacia Ometeotl, que es el dios de la dualidad de los toltecas, ¿ok? Entonces es algo muy relacionado con el yin yang, con el bien y el mal. Al final, para esta digamos que cultura neoindígena, es el dios creador. Y por lo tanto es la dualidad, crea el día, crea la noche, el bien y el mal. Entonces es como ellos conciben la creación desde la dualidad, ¿ok? Ese es el Ometeotl. Okay. Entonces pides permiso y al mismo tiempo, mientras los integrantes, las personas que van a entrar, van haciendo ese proceso para entrar, las piedras volcánicas se van quemando, se van calentando, ¿ok? Para todo esto, el temazcal se hace en una estructura tipo iglú, que puede ser bien de cemento y ladrillo, o de adobe, que es como originalmente se hacían. Entonces, está totalmente cerrado, tanto de luz
como de aire, o sea, está sellado, ¿no? Y obviamente pues la temperatura está hecho para que la temperatura se guarde ahí adentro. Y bueno, una vez que ya pasas por ese proceso, entras a este iglú, al temazcal, pidiendo permiso a Ometeotl y entras, ¿no? Tienes que siempre moverte de izquierda a derecha y vas encontrando tu lugar. Normalmente los iniciados, los primeros, tratan de sentarlos cerca de la puerta por si en algún momento necesitan salir. Digo, en los temazcales más rudos no te dejan salir, pero hay algunos en los que sí te permiten, si de repente ya sientes que no puedes, te puedes salir. Entonces, el temazcal viene de el náhuatl y quiere decir casa de baño, ¿no? Es básicamente una purificación mediante el sudor por la temperatura. Entonces, tú entras a este iglú y hay un hoyo en el centro, en donde se da a entender que es el vientre de la madre, en este caso de la tierra, de Gaia, y ahí es donde se van a ir colocando estas piedras volcánicas calientes que se les da el nombre de las abuelitas, porque pues es lo más antiguo que se tiene. Entonces, una vez que empieza el ritual, empiezan a meter las piedras. Cada piedra, tienen que ser 13 piedras por cada puerta. Para esto se abren 4 puertas y cada una es, o 4 portales. Cada una representa un elemento. Puede ser, el primero es agua, luego fuego, luego tierra y viento al final, y hay una quinta puerta o portal opcional que va enfocado hacia la bóveda celeste. Ok, pero ahí la idea es conectar precisamente con la naturaleza. Ahora, una vez que estás ahí dentro, lo primero que hacen después de haber puesto las piedras al rojo vivo es que les tiran algunas, le llaman medicinas, que son como preparaciones que hacen con hierbas específicas que despliegan cierto tipo de vapor. Y aquí hay una parte científica que está padre que comentemos, porque científicos, tanto mexicanos como extranjeros, han encontrado que esta medicina que se le echa a las piedras, que es un vasito, no es realmente el vapor, nada más es el primer vasito que se le echa antes de abrir cada portal, tiene iones negativos. Entonces empieza a trabajar en tu cuerpo, a neutralizar ciertas, digamos que energías, pero a nivel genético. Y aquí hay una parte que lo vamos a dejar, no vamos a profundizar en ese tema, pero hay una serie de genes que digamos que se desactivan al momento en el que nacemos. Y esos genes se les llama los genes zombie. Esos genes zombie se activan en el momento en el que mueres. Cuando tú mueres, tu cuerpo empieza a reaccionar de cierta manera para contrarrestar precisamente los efectos de la muerte en tu cuerpo, y es una de las maneras en la que los peritos pueden determinar el tiempo que lleva muerta una persona. Entonces es muy interesante esta parte de los genes zombie. En el temazcal, parte del concepto es que tú entras a morir para renacer. Entonces es curioso que desde la parte cultural, mística, el significado sea morir para renacer. Es curioso que estos genes, que se les llama zombies, se activan en el momento cuando tú estás en el temazcal recibiendo estos iones de las medicinas, científicamente comprobado. ¿Ok? Entonces es una relación que tiene la ciencia con la parte cultural, medicinal, ancestral de México, algo muy muy interesante. Sí. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien, Santi. Vamos bastante bien. Ok. Entonces, una vez que
empiezan, después de haber tirado la medicina, y sale ese pequeño vapor con esos iones, viene como la parte ahora sí, de echar agua sobre las piedras para que se empiece a generar el vapor. Y ahí es donde se empieza a crear la verdadera experiencia. Porque a diferencia de otros tipos de temazcal, la temperatura es más intensa. Así que es mucho más caliente, lo cual dificulta más la respiración y sientes básicamente que tu cuerpo se está quemando. Entonces, al ir avanzando en los diferentes portales, vas teniendo diferentes sensaciones en tu cuerpo. Al principio hay una etapa en la que empieza a darte cierta ansiedad porque tu cuerpo regresa al llamado más básico, que es la sobrevivencia. Sí. Entonces te dice, no puedes respirar, tu cuerpo se está quemando, necesitas salirte de aquí. Entonces tu cuerpo solito empieza tu mente empieza a decirte, salte. Y eso empieza a generarte taquicardia, empieza a generarte una respiración mucho más agitada. En general te puede dar un ataque de ansiedad, cosa que me dio a mí. Entonces, pero al final logré quedarme sin salirme, ¿no? Entonces, una vez que pasas esta etapa que es muy mental, porque tú tienes que lidiar contra tu ansiedad, contra tu necesidad de salirte para respirar aire fresco y contra esa sensación de quemarte. Una vez que pasas esa primera etapa, la segunda, que es muy difícil, o sea, de verdad sientes que te estás muriendo. Entonces, la parte en donde te dicen que es morir para renacer, tiene mucha lógica, exactamente, toma mucho sentido porque realmente sí sientes cercana a la muerte. Y por ahí al final vas a platicar lo que viviste a distancia, ¿no? Algo muy, muy interesante, impresionante desde mi punto de vista, pero ahorita llegaremos a ese punto. El tema es que en esta primera etapa, pues sufres esa ansiedad, esa necesidad de respirar, de tomar aire fresco, de no sentir que te quemas, y tu cuerpo y tu mente empiezan a jugar en tu contra y empiezas a tener esa lucha interna entre me estoy muriendo, necesito salir, pero me tengo que quedar. Porque tú estás viendo a más personas que lo están haciendo, que también están en el mismo ambiente y lo están sobreviviendo. Entonces de alguna manera tu cuerpo te dice sí puedes, pero otra parte de tu cuerpo te dice salte, corre, huye. Entonces es una lucha en tu mente muy 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 poderosa. Ahí hay un quiebre porque empiezas a luchar contra tu no puedes, contra tu mente que te está diciendo no puedes, sal de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Es una lucha que es el principio yo diría, de esta muerte para renacer. Una vez que pasas esa etapa, durante cada portal dura más o menos como 1 hora, ¿ok? Entonces, en la segunda, para mí la primera fue muy tranquila. La segunda fue donde la temperatura era el elemento era el fuego, la temperatura sube. Ahí fue en donde me dio el ataque de ansiedad, en donde prácticamente sentía que me moría. Y en la tercera todo cambia, porque ya pasaste esa etapa de sentí que me iba a morir, pero no me morí. Sentí que no podía respirar, pero sí respiré. Sentí que no podía lograrlo, pero sí lo logré. Y entonces pasas a una etapa totalmente de control, de decir, ahora entiendo que mi mente puede controlar esa ansiedad, esas ganas de huir, ese sentimiento de me estoy muriendo. Y en ese crush mental de sé que mi mente tiene el poder y mi mente controla mi cuerpo, hace toda la diferencia, totalmente. Entonces
sí sientes la temperatura, sientes el calor, al grado en el que, como ustedes saben, el vapor obviamente al tocar las piedras se eleva, por lo tanto el aire más fresco está al ras del piso. Entonces, en esa situación de sobrevivencia, tú lo que haces es buscar el aire más fresco. Entonces tratas de poner tu nariz lo más cercana al piso. Imaginen que hay unas telas para que ustedes se puedan sentar, y esas telas están llenas del sudor de la gente. Sí. Entonces, pero en ese momento no lo piensas, y además pues es un iglú de cemento, hay mucha tierra. Entonces al final no piensas en eso, simplemente piensas en sobrevivir, Sí, ¿no sabes? sí. A lo mejor estás respirando el sudor de quién sabe cuántas personas y estás agarrando la tierra o sea, no sabes qué Sí, estás respirando, sí. pero lo que intentas es tener tu cara lo más cercana al piso para que puedas respirar el aire más fresco, ¿no? En ciertos momentos. Pero de igual manera sientes como tus brazos, tus piernas, tu cuerpo se está quemando, básicamente. Entonces, ese proceso de entender que tu cuerpo puede controlarlo te empieza a llevar a una situación de control que pocas veces logramos sentir, porque es una situación, digamos, extrema, en la que tú regresas a lo básico: sobrevivir. Sí. ¿Ok? Entonces, estás en ese momento en el que ya estás en control, pero todavía sientes el calor, todavía te quema, respirar todavía es difícil. Entonces lo que empiezas a hacer es concentrarte única y exclusivamente en tu respiración, porque es la base de la sobrevivencia. De la vida. Entonces empiezas a respirar, a ser consciente de tu respiración. Ok. Y al final de todo esto, el tema es que cuando tú logras hacerte consciente de tu respiración y de controlarla, a eso se le llama meditar. Entonces, básicamente entras en una meditación forzada. El tema es que cuando tú intentas meditar en un ambiente no controlado, digamos, puede ser en tu casa, en tu cuarto, en tu cama, en donde sea, pues te puede distraer el teléfono, te puede distraer no sé, algún ruido, o que pasó el del gas, o que pasó el de la basura. Entonces hay como muchos distractores, pero cuando no tienes ningún distractor, realmente te concentras. Y cuando estás en una situación de extrema, en este caso de calor extremo, no te queda de otra más que limpiar tu mente, y en lo único que pensar es en respirar para sobrevivir. Entonces se vuelve una meditación forzada. Algo muy curioso. Empiezas a hacerte consciente de ti, de tus pensamientos, empiezas a hacerte consciente de tu respiración, y se vuelve una experiencia. Pasas de esa experiencia desesperante de ansiedad a una experiencia de control, a una experiencia totalmente introspectiva. Y en ese momento es cuando tu cuerpo y tu mente empieza a sanar. Porque en esas etapas tú vas en la etapa de la ansiedad y todo esto, empiezas a luchar con tus miedos. Sí. Empiezas a luchar contra esa ansiedad, Sí. contra todas esas emociones negativas. Y después viene la parte de decir sí puedo. Entonces empiezas a sentirte capaz, empiezas a sanar realmente algunas heridas emocionales que te hacían sentir que a lo mejor no podías. Algo muy interesante. Y después viene la parte totalmente introspectiva, en donde te vuelves consciente de ti, de tus pensamientos, de tu respiración, de tu cuerpo, y de alguna manera de lo pequeño que somos ante la naturaleza, que eso se vuelve una experiencia de observación. Así es. Digamos que de afuera hacia adentro, pero básicamente es poder observar tus pensamientos, ¿ok? Continúan el tema de los portales. Al final se hace el último portal, que es el de la bóveda celeste. Sales y te como vienes de mucho calor, tienes que entrar
a refrescarte, a bañarte con agua fría para que tus poros se cierren, porque obviamente todos los poros se abren y todo esto. Entonces tienes que meterte ahora de venir de una temperatura extrema en calor. Ahora tienes que irte a una temperatura extrema en frío. Entonces eso también es una batalla mental, porque tu cuerpo sale muy caliente del temazcal y después lo tienes que enfriar de golpe. Entonces también es una lucha mental. Pero una vez que ya pasaste por el proceso de decir, mi mente puede controlarlo, es una cuestión de tomar la decisión, dar el paso, te metes agua helada y ¡pum! O sea, sí. Es una sensación de satisfacción porque tuviste el control, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en este proceso tú ya dejaste ahí en el temazcal, no solo te desintoxicaste por el sudor y toda esta cuestión fisiológica, sí. Sino que también ya dejaste tus miedos, dejaste el no puedo, dejaste la ansiedad. Hay todo un proceso de calma, de control, entonces de autocontrol, en ese digamos que panorama en el que tú mismo te observaste como una persona que puede lograr las cosas, ¿no? ¿Cómo ves hasta ahí, Santi? Bastante interesante, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Si ahí a nuestros podescuchas, las personas que nos ven en YouTube, tienen la oportunidad de ir. De todas maneras, les vamos a dejar los datos de este temazcal específico que se encuentra en la Ciudad de México en la descripción del podcast y del video, para que los que quieran, pues, y tengan el valor y les gusten las emociones fuertes, pues se animen y vayan. Y vayan, ¿no? Sí. Bastante. Entonces, todo esto sucedió hace 2 semanas. Cuando me invitaron, y el día domingo, porque yo fui en sábado, el día domingo Santi me envía un mensaje y me dice, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí les dejo, Santi. ¿Qué pasó? Sí, o sea, justamente fue algo muy curioso. Y bueno, yo creo que es como que también conexiones que vas creando y lazos que vas creando con personas que empiezas a convivir mucho tiempo. Y obviamente pues más con personas que no solamente es como una amistad, sino que ya llevas negocios y todo esto. Entonces la conexión va más fuerte. Y justamente, o sea, el sábado fue cuando tuviste la experiencia. Y de repente yo obviamente también trabajo los fines de semana. Entonces cuando más me desvelo y pues duermo casi toda la tarde, ¿no? Desde la mañana que llego, la madrugada, pues duermo toda la tarde. Y de repente yo empecé a soñar que justamente Andrés estaba en peligro y Andrés se moría. Sí. No, creo que no está permitido esa palabra, a ver si lo pitan, pero bueno, si no... Bueno, que Andrés... ¿no? Ah, sí. O sea, que Andrés... Colgaba los tenis. Entonces, en mi sueño, es muy curioso porque en mi sueño era como que ya vivíamos juntos, estábamos en la misma casa, convivíamos, hacíamos los negocios desde la casa y todo. Y Andrés... No es cierto, yo me iba y entonces de repente me marcaban y me decían, oye, es que Andrés está muy mal. Yo decía, no, espérate, ya voy para allá. No, es que en serio, Andrés está muy, muy mal. Ya cuando yo llegaba a la casa, pues yo ya veía a Andrés acostado y pues ya con los tenis colgados. Y sentí una nostalgia tan grande, porque haz de cuenta que en mi sueño, o sea, yo lloraba. O sea, yo decía, no, ¿por qué Andrés? ¿Por qué esto? O sea, yo me sentía muy mal porque, no sé, o sea, fue como de... A veces yo sentí en ese sueño que fue como, güey, es tu culpa porque no llegaste a tiempo, güey. Entonces era como, ¿qué está pasando, no? Pasaba como que un tiempo en mi sueño y seguía llorando y seguía diciendo, ¿por qué Andrés? ¿Por qué Andrés? ¿Por qué? Entonces yo justamente le mando mensaje el domingo a Andrés, pero nunca le comenté nada de esto, o sea, solamente... Y yo tampoco le comenté a Santi que iba a hacer este show. Sí, o sea, nunca me comentó que iba a tener una experiencia así ni nada. Entonces nos vemos el miércoles para grabar. Y por ahí empezó a sacar este tema que es lo que estás escuchando hoy. Empezó a decir que en el próximo capítulo les voy a hablar de mi experiencia temazcal.
Y de repente ahí fue cuando conectamos la Sí. situación que estaba pasando. Y fue cuando le dije, ok, entonces, por eso yo soñé eso. O sea, Sí, porque me dice, oye amigo, ¿fuiste el sábado? Y le dije, sí, fue el sábado. Es que no te quería decir, pero te soñé así de asado y entonces... sí, Y fue una experiencia de conexión, como digamos que... pues yo diría que hasta telepática, Sí, no lo tengo telepáticamente. muy claro, pero una prueba, o sea, real, una prueba de que justamente en el temazcal mueres. sí, O sea, mueres para renacer. así es. Entonces, qué interesante. La verdad es que cómo se hacen las conexiones. Digo, por ahí hay la teoría en la que dos partículas al estar, esto es física cuántica, Sí, al estar en contacto, aunque las separes después, lo que le hagas a una lo siente la otra y eso es inmediato y Así puede es. ser a la distancia Sí. que quieras, ¿no? Entonces, se podría hablar de una conexión a cierto nivel mental. Así Entonces, estamos tocando algunos temas un poco peligrosos. escabrosos de mentalismo, pero bueno, de que la experiencia sucedió y sucedió tal cual les estamos hablando, así fue. Entonces, básicamente, si tú quieres renacer, Sí, dejar todo eso que estás cargando, todos esos miedos, todas esas dificultades, esos vicios, todas esas cosas que te duelen, es una experiencia de verdad maravillosa porque empiezas a valorar la vida, empiezas también a darte cuenta de que puedes sobrevivir, empiezas a darte cuenta de que puedes tomar el control y lo que comenta Santi es la prueba de que esto va más allá de simple sentir el calor dentro del temazcal. Esto lleva tu mente a un lugar que no has visitado aún, que te saca del mundo terrenal y te lleva a un nivel de conciencia más elevado. No estamos hablando todavía de niveles de conciencia de autoalusivas y cosas todavía mucho más profundas, que también son temas que vamos a tocar junto con el tema de la ayahuasca, todo el tema de la teoría de Greenberg, del doctor Greenberg. La vamos a tocar también porque van de la mano. Sí. Al final estás saliéndote de tu cuerpo. De alguna manera, no estamos hablando de viajes astrales, eso es otra cosa, pero sí estamos hablando de una experiencia mental muy, muy poderosa, sí, que personas con cierto nivel de conciencia, en donde en algún momento platicaremos, pero ciertas personas como Santi, que tienen una sensibilidad como más aguda, pues pueden inclusive sentirlo y pueden o sea, comprobar todo esto, ¿no? A mí ahorita te lo juro que se me pone la piel chinita nada más de imaginarme esa sincronización entre el momento en el que yo estaba con la cara pegada al piso para sobrevivir y tú soñando eso. La verdad es que son conexiones y son pruebas de que muy probablemente yo estaba pidiéndote auxilio de alguna manera mentalmente, ¿no? Sí, entonces, o sea, inconscientemente tu cuerpo estaba pidiendo auxilio a todos lados, ¿no? Uh-huh. Tu mente estaba pidiendo auxilio a todos lados, o sea, tanto es como alertar tu cuerpo, tanto es como alertar a todo lo que está afuera, de decir, hey, estoy en peligro, ¿no? Ayúdenme. Entonces esa conexión fue realmente 100% real, muy, muy real.
tan real que yo le había dicho a Andrés, es que no te quería decir porque no quería que pensaras que, pues que te iba a suceder algo, que ibas a tener un accidente, etcétera, etcétera. Pero ya cuando conectamos dije, ok, entonces sí fue por esto y esto y esto. Exactamente. Empezamos a coincidir tiempos y todo y fue, güey, sí fue en el tiempo. Sí. O sea, sí fue en el transcurso en el que yo tal vez llegué a ver hasta Andrés acostado porque él estaba acostado. Así es. O sea, son cosas muy impresionantes y que van más allá de lo terrenal, ¿no? O sea, es un ambiente que es muy espiritual, un ambiente que es muy ancestral, Así porque obviamente muchos sabemos de la cultura azteca, maya, que eran culturas que iban más allá de que no solamente era terrenal, o sea, son mayas que vieran astrológicamente posiciones de planetas, el día, la noche, horas, matemáticas, o sea, son cosas muy impresionantes y obviamente ese ambiente ancestral se queda en estos lugares porque obviamente pues también las personas que son los guías espirituales en esas experiencias, pues tratan de que se siga conservando eso, lo ancestral ahí. Entonces, no es nada de que tu compa te va a decir, oye, güey, vente, vamos a meternos a esto y puta, güey, nos vamos a viajar. No, es algo que se puede decir que es profesional, porque no solamente se lleva a la actualidad, se llevaba años atrás y años y años, y esa experiencia se pasa a su, digamos, la vuelta se la pasa a la mamá el hijo, se pasa de herencia de miles de años. Exactamente. Que gracias a Dios, y sí agradezco, sigan vivo y se sigan esas tradiciones que son de nosotros, que son de los mexicanos. O sea, ¿cuántos extranjeros vienen a vivir esas experiencias? Y a estudiarlas. Teotihuacán, la serpiente emplumada, el cómo baja la serpiente emplumada, posición del sol. Son cosas muy impresionantes que llevan a la mente. O sea, este podcast no solamente queremos que sea hablar de dinero y cómo hacer dinero y tal. Queremos expandirnos en lo que es la mente, porque todo esto lleva la mano al cómo vas a vivir tu vida, cómo vas a llegar a tener éxito, a cómo vas a llegar a tener ciertas capacidades para que empieces a hacer materialización de cosas, de dinero, de o sea, muchas cosas que son muy impresionantes, que hemos tocado ligeramente. Pero podemos hablarlo, pues vaya, muy específicamente, que a lo mejor son temas que ahorita en la actualidad se están otra vez como que sí, hay o sea, la explosión del New Age o este nuevo ¿cómo le llaman? De la cultura indígena. Sí, sí. Como de alguna manera redescubrimiento. Así es. Que también se ha vuelto un poquito moda. Pero justamente estos temas, así tal cual tú lo mencionas, hablando sobre los mayas, que todo el conocimiento que tenían, y igual en Teotihuacán, etcétera. Bueno, eso te lleva a pensar que esas teorías de que sí, los aliens vinieron y construyeron las pirámides y que quién les dio ese conocimiento, es que, ¿sabes qué? Realmente no sabemos, o la mayoría no sabemos qué tanto ellos habían avanzado a nivel mente y a nivel conciencia. Porque después de vivir experiencias como las que nos tocó vivir en esta cuestión del temazcal, te das cuenta que lo que sabes realmente de todas esas culturas mesoamericanas es nada. Y es muy probable que eso se expanda a culturas antiguas de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que a mí en lo personal me deja con un sabor de boca de pensar qué poco sabemos y qué poco valoramos y creemos en lo que nuestra propia gente hizo en la antigüedad. Sí. O sea, la verdad es que creo que en muchos aspectos estaban mucho más adelantados que nosotros. Demasiado. Creo que en el tema mental, por ejemplo, creo que de alguna manera tenían un manejo de conciencia
mucho más elevado que el que manejamos nosotros actualmente. Entonces eso te abre la puerta a que dices, si tú puedes manejar la conciencia, viajes astrales, observaciones, todas estas cuestiones de mentalismo, las pirámides se vuelven... Sí, claro. Como, obviamente lo podían hacer, o sea, sí, bueno. Y no llegamos a pensar también, o sea, a lo mejor es que dicen, es que eran, pues de la prehistoria, ¿no? O sea, escribían con piedras y todo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que a lo mejor tuvieron tecnología más avanzada que nosotros y tuvieron que esconderla porque sabían que iba una segunda generación? Y a lo mejor era como dejar unas piedras pues para que piensen que con esto escribíamos, para que piensen... Porque, o sea, si llevan una mentalidad tan grande, obviamente sabían esconder las cosas y obviamente no van a dejar algo tan poderoso sabiendo que a lo mejor llega una segunda generación y que querían que exploraran y que descubrieran poco a poco todo eso, ¿no? Así Entonces es. son cosas obviamente pues ya más elevadas. Más elevadas, ya Sí. son teorías y todo eso, pero entra en lo mismo, o sea... Nosotros estamos demostrándoles el nivel que tiene la mente con lecciones que les hemos dado, con lecciones de liderazgo y todo, pero esta cuestión entra un poco más allá de, o sea, y que puedes realmente hacer lo que te decimos y lograrlo. Obviamente es paso a paso, tampoco no quieras adelantarte, ¿no? A lo mejor la primera experiencia te vas a aventar en el temazcal que Andrés nos recomendó y a lo mejor de ahí vas a decir, wow, me gusta esto. Y a lo mejor no aguantas la primera vez y tienes que volverlo a hacer. Entonces, pero lo que justamente les hemos dado consejos, les hemos dado tips, ahora les estamos hablando de experiencias, sí. ¿no? También esto se trata de que vivan experiencias, de que se reten a ustedes mismos, de que se lleven a los límites. Entonces, algo súper, súper recomendable. Paréntesis, esto también va mucho para las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, para personas que acaban de tener a su hijo. Sí. Porque eso les ayuda mucho con el tema de la piel. Entonces tiene como muchos beneficios. Yo les recomiendo que por ahí se metan a investigar un poquito más de todos los beneficios en general del temazcal, pero en un punto céntrico que es en el que tocamos en este podcast es el reto mental que conlleva a hacer toda esta experiencia. Así que súper, súper recomendable. Y pues bueno, la recomendación es que vayan al link que nos va a dejar Andrés, que nos va a compartir. Obviamente ahí pues investiguen un poquito para que no vayan a ciegas. Uh-huh. Investiguen que los temazcales, el significado, qué se refiere, trabajos que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Que creo que no son tantos, pero hay algunas recomendaciones que te van dejando algunos chamanes, que es un tema también muy importante, que son chamanes los que manejan todos estos temas, que bueno, pues los chamanes pues ya sabemos qué son, ¿no? Y si no, pues ahí dense la tarea de buscar un poquito qué es un chamán. Y pues vaya, muy buena la experiencia. Sí. Demasiado buena. A nivel energético hay también un factor muy importante porque este temazcal, al tener una forma de iglú, hace que el sonido rebote de ciertas maneras. Entonces los sonidos de los tambores empiezan muchas veces llega un momento en el que el sonido del tambor se sincroniza con tus latidos del corazón, algo muy, muy, muy impresionante. Y los cánticos también son muy poderosos, tienen una cierta vibración y acompañado con los tambores, todos esos digamos que factores que empiezan a envolver. Así, a envolver el ambiente, forman parte también de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, y creo que al final, como lo decía Tesla, que todo es en función de energía, de vibración y de frecuencia, y justamente ahí juntas todo. Juntas la energía, juntas la vibración, juntas las diferentes frecuencias. Entonces,
también eso tiene mucho que ver. O sea, sí es el reto mental, el tema de la temperatura, pero también está el tema de las vibraciones, está el tema de los cánticos, que al final son plegarias. Entonces, es algo muy... Es algo muy completo. Muy completo, o sea, los cánticos, los tambores, todos los instrumentos de música se utilizaban desde la prehistoria, ¿no? O sea, exactamente. Entonces tiene mucho que ver el significado de tambor, el significado de vibraciones. Hay vibraciones que son para tal, hay vibraciones que se sirven para tanto. Los tambores, cierto ritmo es para tantos. Entonces, métanse a investigar, realmente son cosas muy, muy interesantes. Los cánticos también, cánticos que te armonizan, cánticos que te curan, cánticos que esto y esto, que son obviamente cánticos pues de antes, ¿no? Así es. Que son cánticos a dioses. Entonces, a la madre naturaleza. Entonces, métanse un poquito a investigar. Si quieren vivir esta experiencia, les vamos a dejar el link para que ustedes se metan. Espero que tengan la oportunidad de poder ir y pues ya nos contarán ahí qué tal les fue. Exactamente. Si igual van, pues avisen a sus amigos. ¿Sí? Para que no suceda lo mismo que exacto. a mí. Pero, pues nos cuentan qué tal les fue. Cuéntenos una experiencia. Igual si tienen o ya han ido a un temazcal o ya han ido a ciertas experiencias de la prehistoria o de antes, de los mayas, de los aztecas, que pues, se varía mucho, ¿no? Que pues, ya son con sustancias, con plantas, etcétera, etcétera. Cuéntenos si han vivido una experiencia así, qué tal les fue y qué les cambió de su vida después de tomar esa experiencia al cómo estaban antes. Eso es muy interesante también. Entonces, pues muchas gracias, Andrés, por contarnos. Recomendación, vayan en ayuno al menos. Si pueden ir en vivo y en ayuno, mejor. O sea, eso les va a hacer que la experiencia sea todavía más intensa. Y también no duden ahí en checar el tema de los genes zombie, que justamente despiertan cuando una persona fallece. Entonces, y esos genes curiosamente se activan en el temazcal. Algo también súper curioso. Chequen ese tema también. Entonces, pues de eso se trató el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que vayan al temazcal a vivir esa experiencia, que se reten a ustedes mismos, que mueran y renazcan, que puedan ser conscientes de ustedes, de sus pensamientos, del poder que tiene su mente. Y ahí está la invitación. Así que pues este fue el capítulo número 19. 19, así es, un poquito de nuestras experiencias. Si les gustan las historias o quieren que contemos más experiencias de más cosas, pues igual demuéstrenlo con un like, dejen en los comentarios igual, ayúdennos suscribiéndose, que eso nos apoya mucho, y denle muchos likes porque el algoritmo así nos ayuda un poco más. Entonces muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este espacio. Por ahí ya estamos a punto de lanzar la página oficial donde van a poder adquirir los workshops, van a poder adquirir cursos. Así es. Entonces ahí estén atentos. Y bueno, pues poco a poco vamos ahí avanzando. Recuerden que ya esperemos que ya el lunes ya puedan adquirir toda la colección de invierno para que se lo regalen de Navidad, para Año Nuevo, para el frío. Creo que es ahorita una buena época para que se compren una pijama gangsta, roquéenla como siempre, ahí suban historias y etiquétenos. Pues bueno, también vamos a dejar las redes sociales. Exactamente, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Mente Imparable Oficial, en TikTok como Mente Imparable MX, en Facebook como Mente Imparable el podcast, y nuestras redes sociales personales. La mía es, mi Instagram es Mr-no oficial. Mi TikTok es David Rangel con 3 L's y un 0. Así es, y a mí me encuentran como Andrés-Nevares en Instagram y en TikTok como Andrés Nevares 8. Y por ahí vayan a visitar el TikTok de David, porque ya está subiendo algunas cosas interesantes. Así es. Que algo que yo siempre le he comentado es que él tiene esa facilidad de palabra para de repente hacer como los TikToks que estás subiendo, que son muy inspiracionales. Así que vayan y chequenlos. Y en mi TikTok y en mi Instagram también vayan, dense una vuelta. Por ahí van a poder encontrar como
como lo mío, un poquito de cosas Sí. más técnicas y más de consejos y todo ese tema. Entonces, vayan, visiten nuestras redes sociales, visiten las redes sociales de Mente Imparable y nos estamos viendo también en YouTube y en Spotify. Recuerden que pueden escucharnos y vernos. Así es, pues muchísimas gracias a todos, gracias y pues bueno, empezamos la fecha que yo creo que a todo el mundo nos gusta, que es diciembre, así que recuerden que nosotros nos vamos a dar un tiempo, las fechas de... Vamos a subir, a grabar hasta el 15 de diciembre y regresamos hasta el 15 de enero. Entonces, así para es. que ahí estén al pendiente. De todas maneras, las redes sociales van a seguir moviéndose. Entonces, solo vamos a tomarnos esos días de vacaciones. Así es, un tiempo para pensar algunos proyectos que queremos hacer. Y pues bueno, ustedes van a seguir teniendo contenido tanto en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces, no se preocupen por eso. Contenido va a haber siempre para que puedan verlo en todas las redes sociales. Entonces, pues muchísimas gracias, Imparables. Creo que ha sido un podcast bastante ameno, un poco diferente a lo que hacemos, pero con experiencias muy buenas que pues nos hacen que nos retemos nosotros mismos y a la mente. Exactamente. Así que no olviden ser imparables y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye, Imparables. Bye. ¡Woo!